El Estado de Israel reconoce sus crímenes contra los palestinos y declara la creación de un único Estado aconfesional. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 Desde la frontera, señales de humo. na, 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 na. Feli, ¿quieres un polvorón? Que todavía queda por aquí alguno en la emisora. No, Bego, quita. Estoy tratando de recomponer mi dieta. Aún tengo la Navidad como atragantada, podemos decirlo, ¿no? Madre mía, comer, ¿no? Qué manera de comer. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, venga, si quieres no te lo tomes, pero déjalo por ahí que luego vamos a hablar del polvorón. Pero antes de eso, bueno, feliz entrada de año a todas las personas que nos están escuchando y feliz entrada de año también para ti. Feliz año, Bego. Que no nos hemos visto en todo el descanso navideño. Sí, este año no hemos tenido ni la oportunidad de hacer nuestro programa habitual con los peques, qué lástima, ¿verdad? Sí. Bueno, espero que hayas descansado un poco y hayas disfrutado sobre todo. Sí, bueno, hemos tenido un tiempo para todo, pero sí, no ha estado mal el descanso, aunque bueno, son una fecha llena de contradicciones, ¿no? Sí. Porque, vamos, también te digo, entre el consumo de bocado prácticamente universal y el desfase entre los que estaban disfrutando y consumiendo y los que seguían recibiendo bombas, en fin, es un poco raro, ¿no? Bueno, pues de eso precisamente va a ir el programa de hoy. Queremos hablar hoy de desperdicio alimentario. Es un programa que ya viene arrastrando desde hace unos meses, pero bien mirado este es el mejor momento para hablar de ello, después de una fiesta en la que, como decías antes, todo sobra, evidentemente mucha comida por todas partes, quien más y quien menos se ha arrepentido de los excesos, ¿no?, de los banquetes y de los dulces. Por cierto, Feli, ¿sabes lo que son los espigadores y las espigadoras? Bueno, me quiere sonar, pero no sé, gente espigada no creo que sea eso. Pero no sabría decirte, y además me da la sensación que no me lo vas a decir todavía, ¿que no? Bueno, pues no te lo voy a decir todavía, pero enseguida lo vamos a averiguar, después del vistazo al mundo. Pues venga, vamos adelante entonces, que parece interesante el tema, además de algo de actualidad, música, en fin, si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar, salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan, mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte
año sin violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 Desde la frontera, señales de humo. na, 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 na. A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta gringo, el que me busca se la... Siempre que hacemos algún paréntesis de emisión en este programa nos damos cuenta de que la actualidad, cuando vuelve, suele tener más o menos el mismo rostro. Retomamos después del paro navideño nuestro vistazo al mundo, bueno, ese repaso a la actualidad que, como decimos, tiene esa manía de repetirse como un buen gazpacho con ajo. Por eso nos encontramos a Trump, a punto de ser presidente de los Estados Unidos, nos encontramos a Netanyahu, que sigue bombardeando disciplinadamente al pueblo palestino, o nos encontramos fenómenos extremos fruto del cambio climático como los temporales de Galicia o los incendios de Estados Unidos. Pero seguro que Gonzalo tiene alguna noticia más que subrayarnos, así que nada, ¿no es cierto, Gonzalo? Feliz año. Gracias, igualmente. Y bueno, sí traía por aquí alguna noticia señalada. La primera, para ir quitándonos de en medio, sobre la extrema derecha. Te he visto levantar el brazo, me ha asustado. Sí, no. Vale. Era para la música, Félix. Vale. Era para la música. Perdón. Sí, porque es que Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional, figura histórica de la extrema derecha francesa, por decirlo con cariño, porque además también fue torturador, en fin, ejecutor de la guerra de Argelia, algunas cositas. Cosas así, ¿no? insignificantes. Bueno, pues ha fallecido a los 96 años. Y ha fallecido sin conocer, mira, esa alegría que no se ha llevado, el resultado del proceso de negociación que su amiguito, el líder del partido ultranacionalista, Helbert Kitsch, tendrá con el presidente de Austria, el progresista Alexander Van der Bellen, seguramente no se dice así, y todo esto porque no han sido capaces de llevar a buen puerto las negociaciones para formar un gobierno sin la extrema derecha, con ese cordón sanitario del que presumen tanto en algunos países europeos, ¿no? Resumiendo, los fascismos siguen encontrando su hueco en la política europea, en las instituciones europeas, lo que Félix pone de manifiesto cierta desmemoria de lo que pasó en este continente no hace tanto. Digo desmemoria porque estas cosas de la memoria son tu rollo, no sé, habrá que apretar un poquito, ¿no, tu temita? Lo que pasa es que se lleva tanto tiempo blanqueando el fascismo, ¿no? Que ahora... Aquí somos los número uno en ello, pero en Europa es más sangrante porque, digamos, allí se ganó una guerra contra el nazismo, el fascismo, y parece que se sigue blanqueando, incluso en Alemania, que aún es más preocupante, ¿no? Sí, ahí tenemos de extrema derecha. O sea, allí en Alemania está ahora el de Twitter Exactamente. también blanqueando el nazismo. Bueno, te decía eso porque creo que acabas de reunirte con la fiscal de Memoria Histórica de Huelva. No sé si tienes algo que puedas contarnos, alguna primicia aquí de lo bien que va aquí en Huelva el tema de memoria histórica o no. Bueno, ha sido una reunión entre las distintas asociaciones y el representante de la plataforma de víctimas del franquismo, ¿no? Con la recién nombrada fiscal de Memoria Democrática, una figura específica que ya es un avance, vamos, para este país, ¿no? Que no es poco. Y bueno, un poco más allá de saludarla y de ponerla a su disposición y de que ella nos ayude un poco en el seguimiento del incumplimiento, ¿no? De las leyes de memoria, más allá de lo que cuál es su ámbito, ¿no? Porque hay otras cuestiones ya más administrativas o locales que se les escapan, pero bueno, que haya una figura ya como fiscal de Memoria Democrática, yo creo que ya es un paso. Eso es lo de quitar placas de las calles y todas esas cosas, pero también el tema de la fosa, ¿no? Que sobre todo en la fosa común de Huelva, que se estima que hay 4.500 personas en los 3 fosas comunes que hay en el cementerio de Huelva, que es casi nada. Dad cuenta que hay 80 pueblos en la provincia y 74 tienen víctimas en Huelva, o sea que es una fosa de toda la provincia en general. Entonces hay actuaciones en esa fosa, hay unas subvenciones que da el Estado, se hacen vías administrativas, pero bueno, ya es un avance, ya se han exhumado cerca de 50 personas y se está trabajando sobre ello. Lo que hemos incidido también, sobre todo, es en Huelva que haya un callecedario, que la mitad de las calles son fascistas. O sea, que eso es muy preocupante. Hay una barriada José Antonio con sus camaradas, ¿sabes? Gobernadores civiles. Sí, por allí me paseo yo de vez en cuando. Exactamente, o sea que entonces es algo sangrante que en la época que estemos, en el siglo XXI, todavía se haga un enaltecimiento del fascismo, ¿no? Bueno, lo de blanquear el fascismo, que como vemos no solo es por ahí en Europa, sí también sabemos de eso.
Bueno, y ahora dos de esas noticias de la sección de economía que hay que leer juntas para comprender bien de qué va todo esto. La primera es sobre esa propuesta de reducción de la jornada laboral que no le sale a Yolanda Díaz, no consigue sacarla adelante, ¿no? En parte porque su socio de gobierno tiene muchas complicaciones con sus acuerdos territoriales para la aprobación de los presupuestos. La patronal, por supuesto, está encantada con ese bloqueo, ¿no? Y la otra noticia que tiene que ver con esto es la de los salarios, porque según la agencia tributaria, nada sospechosa de nada, bueno, en este país los empleados de banca en Madrid, por ejemplo, cobran casi 9 veces más que los pescadores y agricultores andaluces. O sea, el crecimiento del que estamos tan satisfechos y del que tanto pecho sacamos en este país, pues al final es sobre todo para los de siempre. A mí no me asusta, gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Y otra noticia de esas con cara y cruz, y con esto ya termino, es que se ha detectado que hay empresas en Málaga, de estas que están gentrificando el territorio, de las que se quedan con todos los pisos habido y por haber, cuyos recursos económicos proceden en gran parte de la ocupación ilegal del territorio de Palestina. Hay un informe muy interesante publicado por lo digo en español, el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo. Digo en español porque es un observatorio valenciano, ¿no? Que rastrea las relaciones entre empresas oscuras con oscuros intereses sionistas, por ejemplo, ¿no? Y las inversiones en la Costa del Sol. Es decir, que lo que ganan cogiendo allí territorio del que ha ocupado a base de bombas Palestina, pues lo inviertan aquí en comprar casitas para vendérnosla, para ponérnosla luego a buen precio a los que queremos ir de turismo por allí, ¿no? Lo que pone una vez más de manifiesto que los intereses de la guerra son siempre los mismos: el enriquecimiento de unos pocos. Nada que ver con cuestiones identitarias, ni religiosas, ni ninguna de esas excusas peregrinas que usan. Negocio, negocio y negocio. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, como siempre. Nada, gracias a ti también por la pequeña entrevista que te hemos, insertado aquí. Tú sabes que no tengo problema. Muchas gracias a ti. Bueno, y ahora, después de este repaso a la actualidad, vamos a pedir junto a Antonio Molina eso de cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Anda que no. Toma ya, el folclore me ha salido. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, Trabando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el Señor más desciende, tiene que chuparse. Los dedos. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, Trabando en el carbón. Si guisando se apaga los niños, me canto un tanguillo tibando yo sé. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón. Y ahorrativo no me ganan, porque guiso la mar de barato. Y me paso la semana con agua.
Me ha encantado eso de y ahorrativo no me ganan, porque guiso a la mar de barato, anda que no. Con lo que tienen en la nevera, ¿sabes? Sí, y es que posiblemente en aquellos años de miseria estaban muy lejos de la situación de la que vamos a hablar en el programa de hoy, el desperdicio alimentario, es decir, de todos aquellos productos agrícolas y alimentarios descartados de la cadena alimentaria. Aunque sean perfectamente comestibles, Félix, adecuados para el consumo, pero que a falta de posibles usos alternativos terminan desechándolos como residuos. O sea, no comida basura, sino comida en la basura. Totalmente, porque es posible que no seamos muy conscientes de la gravedad del problema, pero se calcula que a nivel mundial se desperdician o pierden alrededor de 1/3 de los alimentos que se producen. Las tasas más altas de desperdicio se sitúan entre el 40 y 50% para tubérculos, frutas y hortalizas, el 35% para pescado, 30% para cereales y 20% para semillas oleaginosas, carne y productos lácteos. Producimos enormes cantidades de alimentos que terminan en la basura. Y eso es algo que no parece tener ningún sentido, ¿verdad, Bego? Bueno, el caso es que nos pusimos a bichear sobre todo ¿no? Sobre este tema del desperdicio alimentario y nos encontramos con Espigolador. Es una propuesta que nos pareció muy interesante y muy sugerente, sobre todo porque iba más allá de la denuncia y se adentraba en el ámbito de la propuesta, que es algo que siempre perseguimos desde este programa. Porque la Fundación Espigolador es una organización sin ánimo de lucro que lucha contra las pérdidas y despilfarro alimentario, a la vez que empodera a personas en riesgo de exclusión social de una manera transformadora, participativa, inclusiva y sostenible. Pero para hablarnos de todo esto vamos a hablar hoy con Raquel Díaz Ruiz, y que creo que ya la tenemos al teléfono, así que nada, hola Raquel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Raquel, gracias por atender la llamada de Señales de Humo. Y vamos ahí a saco, para aprovechar el tiempo, si te parece. Antes de meternos en faena, queremos que nos resuelvas una pequeña duda que tenemos. Por aclarar términos, ¿qué eran, o más bien, qué son los espigadores? ¿Qué es eso de espigar? Porque supongo que de ahí vendrá el nombre de vuestra fundación, ¿no? Eso es. Pues mira, no hemos inventado nada nuevo, la verdad. Ahí no podemos decir que somos revolucionarias, ¿no? Lo que hemos recuperado es una práctica tradicional que se sigue practicando a día de hoy en todas partes del mundo y que también se conoce como la rebusca, el rebusco, ¿no? O el espigueo. Y en Andalucía también se sigue practicando, ¿no? De manera informal. Lo que nosotras hicimos fue recuperar la práctica en la zona alrededor de Barcelona, ¿no? Y Cataluña, que estaba totalmente en desuso. Históricamente era recuperar, ¿no? Las espigas, ¿no? La cosecha que quedaba en el campo después de la cosecha principal. Se dejaba, ¿no? Entrar a las personas del pueblo, ¿no? A los vecinos, vecinas, normalmente las familias vulnerables, mujeres viudas, ¿no? Con niños, a recuperar el excedente que había quedado. Entonces nosotros lo que hicimos básicamente fue recuperar esa idea, ¿no? Hace 10 años. Qué bien. Y bueno, y ahora sí presentamos a Raquel Díaz. Ella lleva más de 10 años trabajando por la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Primero desde la investigación, ya que realizó su tesis doctoral centrándose en entender las raíces complejas de este fenómeno, pero también desde la praxis, ya que formaba parte de la asociación plataforma Aprofitem els Aliments, que organiza comidas populares con alimentos recuperados para sensibilizar sobre la problemática. Desde 2020 participa del proyecto de Espigolador, donde combina las dos facetas, investigación aplicada y activismo. Así que nada, Raquel, si te parece, cuéntanos un poco cómo surgió toda esta preocupación tuya por el desperdicio alimentario. ¿Qué es lo que te llevó a poner el foco en este problema? Mira, pues la verdad es que entré en el tema de casualidad, ¿no? Sí. Estaba haciendo los estudios de máster y tenía que hacer un proyecto final y tenía como la inquietud de hacer algo sobre residuos, ¿no? No sabía muy bien. Era 2012, 2013, ¿no? O sea, que los años un poco después de la crisis económica, ¿no? Donde más se estaban viendo las consecuencias de la crisis económica, y acabé de casualidad en el tema del desperdicio alimentario. Y bueno, pues me leí un libro que se había publicado de Tristan Stewart, que es una persona que publicó un libro, ¿no? Para aquellos entonces sobre el problema del desperdicio, que ya anunciaba, ¿no? Esas cifras que habéis dado, ¿no? Sí. Y la verdad que me llamó mucho la atención, cómo podía ser, ¿no? Eso, que era un tema que no era nuevo, ¿no? Que no es un problema nuevo, pero que no se le estaba dando como la visibilidad o la importancia que merecía.
Y a partir de ahí, pues me llamó la atención, empecé también a conectar con gente, ¿no?, que también tenía interés en la plataforma, en la asociación, que querían organizar, ¿no?, acciones populares, ¿no?, para sensibilizar, y poco a poco hasta hoy. Uh-huh. Raquel, hoy día, según la FAO, antes hemos dado datos, pero hasta 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se pierden o se desperdician. Es una barbaridad. Pero esto sería como unos 1.300 millones de toneladas anuales. Una locura, como te digo. Pero lo que es más locura todavía es que al mismo tiempo está aumentando el número de personas que padecen hambre en el mundo. Más de 800 millones. ¿Cuáles son las principales causas para este desperdicio alimentario sin sentido? Bueno, pues como dices tú, no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo lo que siempre como me gusta decir es que al final el desperdicio alimentario es una parte visible, ¿no?, de la insostenibilidad del sistema alimentario, o en general de los modos de producción y consumo, ¿no?, que tenemos en la sociedad, porque al final es lo que lleva esa dinámica, ¿no?, hiperconsumista de producir, ¿no?, comprar, tirar, a que se esté tirando pues 1/3 con suerte, y datos más recientes parece ser que apuntan a que incluso podría llegar a ser incluso más, ¿no? Pero un poco yo creo que estas dinámicas, ¿no?, globalizadas, industrializadas, que hemos llegado a tener el alimento como un objeto de intercambio monetario, ¿no? No se ve el alimento como un elemento esencial para la vida, ¿no?, para los nutrientes que necesitamos alimentarnos, o como un bien cultural, ¿no? Al final, alrededor del alimento se establece también una cultura, ¿no?, una manera de hacer, se come en compañía, ¿no?, y también un territorio, sino que al final se reduce, ¿no?, a una variable precio de intercambio monetario, y por tanto, bueno, pues hay operadores entre medio, ¿no?, de la cadena agroalimentaria, del sistema agroalimentario, que les sale mucho más a cuenta apostar por un sistema despilfarrador. En relación con lo que estás diciendo ahora, ¿no? Hablabas de supermercado. Yo creo que nos hemos acostumbrado todos a entrar en un supermercado, en un restaurante, incluso en nuestra despensa, y ver que hay todo tipo de alimentos, ¿no?, y todo en abundancia. Un lineal vacío en el supermercado nos genera inquietud. Yo recuerdo cuando el COVID, ¿no?, que decíamos, se están vaciando los lineales, y entonces era como que nos poníamos nerviosos. Nuestros comercios, de alguna manera, se ven obligados a mostrar esa abundancia. Hablabas del sistema, los ritmos de producción de alimentos, los ritmos de una producción de cercanía. Esta abundancia es compatible, o sea, el desperdicio alimentario, tal y como estás planteando, sería como un daño colateral de este sistema, y lo que más me preocupa, ¿sería posible corregirlo sin tocar el sistema, o necesariamente hay que tocar el sistema y entonces se hace esto como un... Bueno, a ver, yo creo que trabajar por la prevención de las pérdidas y el desperdicio no deja de ser una palanca, ¿no?, de cambio, porque cuando queremos reducir las pérdidas, por ejemplo, un sinsentido, ¿no?, que ayer nos llamaron de un productor de cítricos, ¿no?, de mandarinas, que debido a las consecuencias de la dana, la piel, ¿no?, de la mandarina tiene unos pequeños rasgos, ¿no? Y por eso el mercado, ¿no?, ese mercado de teoría invisible, ¿no?, que nos hacen creer, no le va a comprar las mandarinas. Bueno, pues esas mandarinas ya han sido cultivadas durante muchos meses, se ha invertido un dinero, unos insumos, ¿no?, una energía y un tiempo, y eso se va a quedar en el campo. Claro, si intentamos buscar sistemas alternativos o como mínimo visibilizar ese problema, ¿no?, a través del espigueo, que no deja de ser una actividad de denuncia, ¿no?, o de incidencia o de cambio, queremos pensar que a partir de ahí se pueden dar, ¿no?, cambios como en cascada. Es decir, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el sector de los cítricos con otras entidades como WWF por entender por qué se queda tanto cítrico en España en el campo, que es un tema de precios, un tema estético, estándares estéticos, ¿no? Pero bueno, ¿y qué podemos hacer? Intentar hacer cambios, ¿no? Si ahora no está entrando en el mercado naranjas de más de 50 milímetros, ¿por qué no? ¿No? O sea, son igual de buenas esas naranjas. Claro. Si es que sí, ¿por qué no están llegando? Bueno, y ahí no es tan fácil la solución, ¿no? Porque hablas con unos con otros, así a priori te dicen, bueno, es que el que viene a comprar no las quiere, y el que compra dice, bueno, es que si yo las viera las compraría, pero cuando se han hecho alguna prueba en realidad no. Bueno, pues vamos a profundizar un poco más en el tema para intentar cambiar estas dinámicas, porque si no, al final lo que nos vemos es que hay cosechas que más del 50% se queda en campo, cuando sí que hay alimentos en los lineales, ¿no?, de ese mismo cultivo.
Exacto. Bueno, si te parece, Raquel, y antes de continuar con la entrevista y que nos cuente, bueno, un poco lo que hace vuestra fundación frente a este panorama tan crudo que nos estás contando, vamos a escuchar algunos audios que nos han enviado nuestros oyentes sobre lo que piensan sobre el desperdicio alimentario y en unos minutos continuamos, si te parece. Genial. En casa, mis padres me han enseñado desde bien chiquitita a no desperdiciar ningún alimento en absoluto. Todo con la suficiente imaginación se puede transformar en una comida nueva. Y yo tenía esto como norma general. Pero me he dado cuenta que no es así para el resto de personas. Por ejemplo, yo trabajo en el sector de la hostelería y me he visto en situaciones de tener que tirar a la basura 15 raciones de comida porque el restaurante iba a estar cerrado los 2 siguientes días y esa comida no se podía vender 2 días después, pero tampoco nos la podíamos llevar los trabajadores ni se la podíamos donar o regalar a personas que la quisiesen o necesitasen. Entonces las he tenido que tirar enteras a la basura. Creo que sí que hay desperdicio y muy mala utilización de los alimentos, quizás debido a la mala planificación o a los excesos que hay a la hora de comprarlos. Y bueno, como parte también de la cadena en casa, en nuestro hogar, pues también muchas veces se llega a tirar cosas, ¿no? Hay muchas medidas, pero en lo que respecta a casa, en el hogar, pues tiene que ver un poco con la planificación a la hora de comprar. Yo creo que una buena planificación para la semana o para 15 días evita que se tire alimentos. Hay una manera también de reutilización, es como ser muy resolutivo o tener a mano muchas recetas de tipo prácticas, fáciles, que hacen que con muchos alimentos que nos han sobrado pues los podamos reutilizar y hacer pues recetas estupendas. Mira, aquí en Belín te cuento que hay unos sitios donde van la gente que no tienen recursos a recoger comida y esta comida normalmente se la dan los supermercados cuando están poco antes de caducarse, ¿sabes? Cuando falta un día o dos o están viendo que va a llegar el fin de semana y no lo van a vender o lo que sea, pues lo cogen y lo reparten en estos sitios. Esta, por ejemplo, me parece bastante bien porque por lo menos así lo que tiran los supermercados, que es un montón, es menos. También he visto una aplicación de móvil en la que puedes ir a restaurantes y tiendas a recoger lo que le ha quedado del día y te lo venden también más barato. Realmente se desperdicia mucho, es decir, se ve a la gente comprando pues alimentos envasados que en cantidades superiores a las que van a consumir, con lo cual luego por no repetir comida pues todas terminan en el cajón de la basura. Yo intento desperdiciar lo mínimo porque, bueno, de alguna forma reciclo. Cuando veo que una fruta se me va a poner estropeada, antes de eso hago un macedonia o hago alguna tarta o hago, yo qué sé, mermelada, alguna de estos. Y con respecto a algunos otros alimentos, pues hago lo mismo. Aprovecho las sobras de un cocido pues para hacer empanadas o para hacer croquetas o para hacer otro tipo de platos en ensaladas o lo que sea. Yo intento desperdiciar el mínimo. Algunas veces, pues a lo mejor no lo consigo totalmente, pero intento. Y si he observado algunas medidas, pues yo creo que sí. Es decir, la gente, algunas personas a mi alrededor empiezan a comprar a granel. En los bares, pues no piden la consumición todo junto, sino que van pidiendo por etapas para luego poder comer realmente todo lo que se pide. Yo creo que sí, que van surgiendo algunas. Yo en mi propia casa tengo el dicho de aquí no se tira nada. Pues lo hacemos con muchos recipientes herméticos de cristal, tanto en formato de pequeño, mediano, grande, en botella, para guardar los distintos tipos de cosas que pueden tomar como alimento y que no se tiran. Y creo que en general, y bueno, y los datos están ahí, pues se tira mucha comida. Una medida que usamos contra el desperdicio de comida y por el aprovechamiento de los alimentos es comprar en el supermercado de la esquina de casa las ofertas de los productos frescos que están a punto de caducar. Entonces, aprovecho, me fijo lo que hay de oferta y de eso depende el menú de la semana. Congelo todo lo que puedo. Me compré un libro de cómo
cocinar con 0 residuos y la verdad que aprendí muchas cosas de reutilizar la hoja de la zanahoria o de la remolacha o cáscaras de muchas verduras, pues antes lavarlas y utilizarlo para hacer caldo, en fin. Hay muchas formas de minimizar que haya residuos, aparte de que son alimentos. Pasa que igual no tenemos la cultura o la costumbre de hacerlo. Yo últimamente estoy viendo una iniciativa en algunos obradores que cuando termina el día, antes de cerrar, regalan o venden a muy bajo precio paquetitos de lo que no se ha vendido, que ya al día siguiente no se va a poder vender porque se pone duro, y así por lo menos se lo come alguien y se aprovecha. Y me ha parecido una buena idea. Hola, me llamo Bruno, tengo 8 años y creo que si comiéramos lo que necesitamos, no más como otra gente, podríamos no desperdiciar tanto la comida. Y también que alguna gente, cuando le queda muy poco de comida, lo deja todo y no se come casi nada. Otra gente lo deja casi todo. Yo también de vez en cuando, a lo mejor de pequeño no me comía, pero creo que debería hacerse así. Nosotros en casa no desperdiciamos casi nada de comida. E intentamos cocinar lo que nos vamos a comer y lo que no lo congelamos y convertir una comida en otra, como se ha hecho toda la vida con los pucheros, las croquetas, los cardos. Y lo donde creo que más se desperdicia a lo mejor es en los sitios grandes, como los restaurantes, los supermercados. Claro que sí, claro que hay desperdicios de comida. Pasa que lo hacen en los supermercados, hay bastante desperdicio. Pasa que bueno, lo hacen a ciertas horas y de maneras que los clientes de eso ni se enteran, no es una información que se dé a los clientes. Y bueno, quien puede dar fe de ello son los mismos trabajadores. En cuanto a mi caso particular, hombre, yo procuro hacer compras cortas, calcular más o menos la cantidad de comida que puedo, planificarme las comidas, de esa manera pues intento no derrochar mucha comida. Medidas interesantes, a mi alrededor, en mi pueblo no veo nada. Veo si puede servir algún que otro restaurante, bares a los que voy, que sí que calculan más o menos las cantidades de comida y tratan de reciclar y toda esa historia. Sí, considero que se desperdicia comida a nuestro alrededor. Incluso yo misma, efectivamente, hay cosas que a veces compro y no termino de gastarlas y termino tirándolas. Entonces, por lo general, lo que hago es que reviso las cosas que hay, que bueno, por lo general es gastarlas con prontitud, no comprar más cosas de las que necesito. Y siempre que las cosas estén más frescas y prepararlas, o gastar lo que tengo sobre la marcha, ¿no? O, por ejemplo, meterlas en recipientes para utilizarlas y congelarlas, ¿no? Bueno, Raquel, supongo que coincides más o menos con lo que escucháis vosotras en vuestra actividad, ¿no?, de sensibilización. Eso es, sí. Sí, o sea, yo coincido con todo lo que se ha dicho, pero quería ser un poco provocadora quizás Dale, y decir que no, porque lo que no me gusta escuchar como que al final recae la responsabilidad individual, ¿no? En el usuario, sí. Sí, de que no, porque cocinamos, que no nos planificamos, vale, bien, es verdad, ¿no? O sea, al final, pues, al final pasa por algo, ¿no? Porque te has olvidado, has comprado más de la cuenta. Pero creo que hay que tener en cuenta el estilo de vida, ¿no?, de esta sociedad que te lleva a tener menos tiempo o incluso que sitúa la alimentación en una parte muy pequeña de la vida, ¿no? Entonces, claro, si eso no se fomenta, no se trabaja, al final todo lo otro, en lo que se han dicho estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Evidentemente que planificando, mejorando y todas las recetas de aprovechamiento y recuperar, eso es imprescindible. Pero ¿dónde está el tiempo que tienen las personas, ¿no?, para poder hacer eso? ¿Qué importancia se le da en la escuela, ¿no?, y en la educación, a la alimentación? Al final no forma parte, ¿no?, del currículum académico, se le relega a un espacio del mediodía que ni siquiera se le da, en muchos casos, un valor pedagógico, ¿no? Entonces yo creo que además de lo que se ha dicho, se debe también poner en cuestión o en debate, ¿no?, el tiempo que tenemos y la importancia que se da a la alimentación en general y a las personas productoras también, ¿no? Porque quizá reducir el desperdicio de las pérdidas
pasa por comprar alimentos de proximidad o comprar unas manzanas que quizá no tienen algún toque o alguna mancha, ¿no? Cuando nutritivamente o el gusto es mejor o igual. O que sean de temporada también. Claro. Eso es, comprar de temporada, fijarte, ¿no? Que a veces el desperdicio está muy lejos de donde está la causa, ¿no? De ese desperdicio. O sea, que en casa tenemos mucho desperdicio, pero si yo soy una persona sola y por lo que sea no tengo opciones, ¿no? De comprar a granel y tengo que comprar packs, ¿no? Más grandes, bueno, pues qué opciones tengo ante eso, ¿no? O sea, que bueno. Raquel, si te parece, aprovechando un poco por donde va la conversación que estamos teniendo contigo, porque hemos insistido en lo que puede hacer el ciudadano, nos han contado, ¿no? Pero ¿por qué no nos cuenta qué es lo que hace vuestra fundación para intervenir sobre este problema? ¿Qué es concretamente Espigolador y a qué se dedica principalmente? Sí, pues mira, nosotros nacimos hace 10 años para poner un poco en el centro el problema de las pérdidas y el desperdicio y proponer, como decíais un poco al principio, ¿no? Propuestas, ¿no? De cambio, o sea, no solo la denuncia, que es muy importante, sino demostrar, ¿no? Con el ejemplo de que otras maneras se puede hacer. Entonces tenemos como 2 áreas de acción, ¿no? Como decíamos, de terreno. Una de ellas es recuperar la actividad del espigueo o la rebusca, ¿no? Y hacerlo de una manera formal y organizada, de manera que contactamos a productores y productoras que tienen excedente, que no hay otra vía, ¿no? De aprovechamiento posible, y personas voluntarias van al campo, ¿no? Y en 3-4 horas recuperan esos excedentes y los canalizamos a entidades sociales. Eso es una manera de ponerle cifras, ponerle visibilidad, que la gente se ponga en el papel de los productores y productoras, ¿no? Como de difícil es cosechar un brócoli, un tomate, ¿no? Como de frío o calor hace, ¿no? Porque luego también puede valorar el precio de las cosas, ¿no? O porque tiene un valor ese alimento. Luego también tenemos una empresa de inserción donde elaboramos conservas vegetales empleando a personas en situación vulnerable. Tampoco es nada revolucionario, ¿no? También ha salido en los testimonios, ¿no? Pues yo cuando me sobra hago mermeladas o hago un paté o hago ¿no? Una crema de verduras. Pues lo hacemos esto, pero un poco a una escala mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Recuperamos y compramos esos excedentes que se descartan casi siempre por estética, en este caso, ¿no? Pero que casi todas las veces ya tienen cosechado. Y elaboramos, pues, salsas de tomate, patés vegetales, y eso lo vendemos, ¿no? En diferentes canales comerciales, de manera que es una opción de compra también, ¿no? Apoyar esos proyectos de economía social, dando empleo a personas que de otra manera de momento no hubieran tenido una oportunidad laboral. Y luego creemos que, bueno, hay que hacer cosas, pero también hay que aportar datos, hay que hacer investigación aplicada, hay que hacer incidencia, ¿no? Y denuncia. Entonces tenemos toda una serie de proyectos transversales, ¿no? De sensibilización, talleres en escuelas, talleres de cocina, ¿no? Como se decía, para acercar ese conocimiento que ya existe, que no nos vamos a inventar nada, ¿no? Es recuperar a veces costumbres y tradiciones, pero intentar adaptarlas a diferentes, pues, o culturas culinarias, o estilos de vida, o tiempos, ¿no? Y intentar poner en el centro la alimentación. Y bueno, porque no hemos dicho no las cifras, ¿no? De desperdicio, las estadísticas, ¿no? Pero desde vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué se está tirando a la basura? ¿Y podéis reconducir de alguna forma todo ese excedente que os llega? No, la verdad que no somos capaces de reconducir todo el excedente que existe, pero sí que podemos trabajar, ¿no? Con otras entidades, con otros proyectos, o incidir en hacer cambios, ¿no? Para que eso no pase al nivel que está pasando hoy en día. Nosotras, al final, el espigueo es una actividad de denuncia y no vamos a solucionar con el espigueo el problema de las pérdidas. Pero si podemos denunciar y poner cifras, quizá eso hace cambiar, ¿no? Ciertos estándares estéticos, o que la gente se sensibilice de comprar de proximidad de temporada. Con la conservera, ¿no? Como digamos, con la empresa de inserción, si conseguimos entrar, ¿no? Y consolidar el modelo, podemos hacer que eso se replique en otros territorios, ¿no? Y que en ciertas áreas se pueda hacer empresas de inserción que fomenten el aprovechamiento alimentario, ¿no? Mirando con esa mirada de aprovechamiento y de inserción. O sea, sí creemos que todavía hay mucho camino que recorrer, ¿no? Y que se puede tener mucho más impacto, pero que al final habrán que hacer también cambios estructurales, normas específicas, ¿no?
En España tenemos un proyecto de ley que ha pasado al Senado de prevención de pérdidas y desperdicio. La ley es muy mejorable y esperamos que en el Senado quizá en la última oportunidad se pueda mejorar, pero bueno, ya es un paso tener una ley que marque, ¿no?, que todas las empresas tienen que cuantificar, reportar datos, tener un plan de prevención. Bueno, pues ya es un avance, ¿no?, a que se ponga el problema y se ponga el foco, porque desgraciadamente habéis dado datos generales y seguimos un poco en esa tónica. Tampoco tenemos los datos certeros de todos los sectores y en todas las partes, ¿no? Ya. Bueno, hablabas ahora que te queríamos comentar, ¿no?, sobre la vida, estos avances legislativos que ha habido. Esperemos que poco a poco el comportamiento de las empresas, de los ciudadanos, vaya cambiando, ¿no? Esperemos que sí, pero hoy día, ¿dónde veis vosotros las dificultades más gordas? ¿Dónde está para conseguir eso que se busca, ¿no?, para evitar que al final haya tanto desperdicio? ¿Dónde están las dificultades? ¿Son realmente legislativas? ¿Son estructurales, como decías antes? ¿Hay algún freno que encontráis que evita las mismas empresas, ¿no?, los mismos lobbies que evitan que realmente esto porque es una pérdida económica quizás también por otra parte? ¿Dónde ponemos el freno mayor? Claro, a ver, es muy difícil y ahora contesta como, ¿no?, en tan poco tiempo, pero yo me imagino como es un barco, ¿no?, que con muchos agujeros, que está echando agua, ¿no?, por muchas partes, y tú quieres arreglar un agujero, pero el agua sigue saliendo por otro, ¿no? Entonces yo creo que sí que se está avanzando, evidentemente, ¿no? Y en general no hay un rechazo hacia la prevención de pérdida y desperdicio, por suerte, de casi nadie, ¿no?, ni ningún agente del sector agroalimentario. Pero claro, las raíces a veces son tan profundas y están tan conectadas globalmente que cuando tú quieres hacer algo en tu casa para prevenir el desperdicio, en tu casa entendido como también un almacén o una empresa, ¿no?, de distribución, quizás estás generando ese desperdicio en tu proveedor o en tu comprador. Entonces, claro, yo creo que el camino es que cada uno intente mejorar, ¿no?, las prácticas que quizá no sean las mejores dentro de donde está su mano, pero que también ampliemos un poco la mirada y miremos de por qué le está pasando a mi proveedor o a mi cliente, si algo que yo esté haciendo le está generando esas pérdidas o no. Si yo le estoy cancelando un pedido a última hora de sandías a mi productor principal de sandías, pues seguramente esas sandías se quedarán en el campo. Ir a recuperarlas con el espigueo, pues puede estar bien, pero si tenemos 100.000, ¿no?, kilos de sandías, bueno, pues quizá no las podemos recuperar todas, ¿no? Entonces, pues planificar, intentar pues buscar alternativas que den valor añadido como la transformación, no sé, también pensando en las personas, ¿no?, con cosas que se habían dicho antes. Es complejo cambiar las dinámicas de la ciudadanía, pero si yo estoy dispuesta a ir a la panadería a las 8:30 de la noche, al final del día, claro, claro, y que no tenga la opción de elegir entre 10 barras diferentes de pan y que quizás solo le quede una y yo vuelvo al día siguiente, ¿no?, aunque solo ese día le quede una, pues quizá la panadera se piensa que al día siguiente quizá no hace las 10, quizá hace 5, ¿no?, y tira menos. Entonces ahí no es tanto la panadera, o sí, una parte sí, pero otra parte es yo como compradora a qué estoy dispuesta a renunciar, ¿no? Claro. Y una última cuestión, Raquel, porque creo que trabajáis en alguna red de entidades con los mismos objetivos y, bueno, y aprovechando de que hablamos desde Andalucía, ¿hay muchos espigadores en nuestro territorio o alguna iniciativa parecida por aquí? Pues mira, nosotros que sepamos, hay algún colectivo que informalmente lo hace, pero ya aprovecho también, tenemos un compañero de espigadores que está trabajando desde Sevilla, de momento no espigando, pero sí colaborando con productores y productoras en cuantificar las pérdidas que se quedan en el campo. Y también queremos replicar, ¿no?, y conocer experiencias que se estén haciendo en Andalucía, Extremadura, Murcia, porque sabemos que hay gente que lo está haciendo o que se está pensando la posibilidad de hacerlo, y si es así nos gustaría pues poder hablar con ellas. En Málaga hay un colectivo, ¿no?, que quiere intentar la posibilidad de replicar, y no es nada nuevo, se ha hecho toda la vida, ¿no?, la rebusca en Andalucía. Y bueno, si es que alguien lo está haciendo, pues que nos encantaría poder hablar con ellas, ¿no?, y con ellos para ver cómo lo están haciendo, o si se lo están pensando, les animo a contactar también con nosotras para que busquemos la manera de ayudar.
Qué bien, bueno, pues ojalá desde este programa también estemos sirviendo como cauce para eso, para que se pongan en contacto unas y otras y consigamos terminar con esto. Muchísimas gracias, Raquel, gracias por compartir con nosotros, gracias también a las personas que han participado en ese cuestionario, ¿no? Y en esa, porque entre todos creo que habéis compartido pues iniciativas interesantes, recetillas que podemos ir poniendo en marcha unas y otras y nada, y así poquito a poco ir cambiando esta realidad y al final haciendo ese otro mundo posible en el que creemos, ¿verdad? Muchas gracias, Raquel. A vosotros, gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues nos salimos ya de la cocina, Bego, esperando tener más arte a la hora de conseguir reducir ese desperdicio alimentario, porque hemos hablado de los programas de cocina, porque seguramente estos tengan mucho que aportar para esto del desperdicio alimentario, no sé. O sea, a mí de programas de cocina, ¿sabes del que me acuerdo? Del de siempre, cuando yo era pequeña, el de con las manos en la masa. Al que además le hicieron una sintonía vainica doble, se llamaba, y Sabina, y que, ¿por qué no la ponemos, Javi? Esta de papas con arroz, Pues mira, te sugiero que la escuchemos, pero la versión que hizo Raquel Winchester en 2004. Venga, vale. Siempre que vuelve a la casa, me pillas en la cocina, tumbado una olla de harina, con las manos en la masa. Chiquillo, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliña y un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, con congrelos, bacalao al pipi y un poquito de perejil. Chiquilla, que me dio unos cursillos pa' que comas bien. Eso ya lo sé, pero chiquillo, dame pepinillo, que yo lo remojaré con una copita de Ojén. Permasa, vamos aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué quieres pa' comer? Me saquita el hambre con la guasa. Pues vete al carajo. Calla y limpia la cocina dándole con el estropajo. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito y caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, con congrelos, el bacalao al pipi y un poquito de perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito y caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, con congrelos, el bacalao al pipi y un poquito de perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, con congrelos, el bacalao al pipi y un poquito de perejil. Hemos dejado atrás ya las Navidades, con sus buenas dosis de banquetes, dulces, salidas extraordinarias, cabalgatas y regalos. Y toca volver a la realidad. Los bombardeos no han cesado, las fronteras han seguido arrojando sus cadáveres puntualmente. Las hambrunas y las sequías han agotado la vida de niños y ancianos. La violencia de las bandas, de los ejércitos, de los agresores sexuales ha golpeado aquí y allá, siempre a los más débiles. El mundo se ha puesto jodidamente complicado, con una geopolítica que nos ha convencido a la gente de a pie de que no hay nada que podamos hacer, de que el mundo es así y seguirá así por mucho que nos empeñemos en cambiarlo. Hemos dejado atrás ya las Navidades y toca volver a la calle, a las fábricas, a las escuelas,
En todos esos lugares la mayoría de las personas son gente de bien, gente que no quiere hacer la guerra, ni golpear a sus iguales, ni talar árboles o exterminar ecosistemas. Gente de bien. Y aún así viven en un mundo mayoritariamente dominado por los valores opuestos. Una minoría ha convencido al resto de que la violencia y el enfrentamiento es el tipo de sociedad que queremos. Y lo ha hecho de forma bastante convincente, sin duda. Hemos dejado atrás ya las Navidades y convendría recordarnos que este mundo que habitamos se conforma principalmente con nuestras voluntades, con nuestra visión del futuro. Somos los humanos la especie dominante. Hace ya bastante tiempo que controlamos y decidimos el futuro del resto de las especies. Marcamos sus espacios, los enjaulamos, las extinguimos. Nosotros escribimos el presente y el futuro. Pero algo más. Se ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia que las voluntades que controlan el mundo pueden modificarse. Si una masa crítica suficiente de gente consigue hacer oír su voz y convierte sus reclamos en historia. Piense un poco y encontrarán 1000 ejemplos. Hemos dejado atrás ya las Navidades y no hay nada que obligue a los seres humanos a seguir sosteniendo un mundo de guerras, hambruna, agresiones, exterminio, dominación y odio al diferente. Nada. Si una mayoría de los seres humanos deciden que es preferible vivir acogiendo, respetando, cooperando y cuidando, entonces la historia tendrá que plegarse a esa voluntad de las mayorías. La historia, desde hace mucho, se ha ido construyendo con sueños. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos. Y con esto nos despedimos hoy, con un pedido muy concreto. La comida no se tira. Hagamos algo en lo personal para que no se tire, pero presionemos en las medidas que podamos para que no andemos tirando toneladas de alimento por un lado, mientras muchas personas no tienen que poner en la mesa a su familia. Como hemos dicho antes, agradecemos a Fernando, Carmela, Bruno, María Ángeles, Chelo, José Francisco, Faruk, Nidia, Ana Clara y Diana por enviarnos sus audios. Sabéis que nos gusta teneros siempre presentes a la hora de hacer este programa y vuestras aportaciones son fundamentales. Creo que hasta aquí hemos llegado, ¿vale? ¿Te ha gustado el programa, Félix? Sí, me ha saciado. ¿Que podríamos irnos algún día a espigar? En vez de tanto senderismo, ¿podríamos cambiar esa actividad? ¿Te parece? ¿Algún día? Sí, vamos a probar. La vida se enciende, se prende. Y nada más, te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Y no te olvides de que si quieres puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio y que también podrás hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.